Atención, amantes de las historias de venganza y redención. ¿Alguna vez han sentido que una traición puede ser el comienzo de algo inesperado y poderoso? Hoy les traemos una historia que les helará la sangre, les conmoverá el corazón y les hará cuestionar el verdadero significado de la familia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles narrativas. La carta llegó un martes, escondida entre una factura de servicios y un folleto inmobiliario. No era la papelería impecable de un bufete de abogados, ni la caligrafía frenética de un cobrador de deudas. Era una única hoja pesada, de color crema, doblada en 3. Dentro no había saludo ni firma, solo una escalofriante frase impresa en tinta negra nítida. Un padre no es quien da la vida, sino quien da amor. Estás a punto de aprender esa lección. Para Sofía Reyes, con 7 meses de embarazo y abandonada, este críptico mensaje fue el primer temblor de un terremoto que destrozaría el imperio de un hombre y construiría el de otro, demostrando que las traiciones más profundas a menudo forjan los lazos más inquebrantables. Esta es la historia de cómo la codicia de un esposo lo llevó a su caída final, y cómo su mayor enemigo intervino para criar al hijo que él desechó. El aroma a limón y romero del pollo asado que Sofía preparaba llenaba su impecable ático minimalista. Todo en su vida era perfecto, o al menos perfectamente curado. Ethan Morales, su esposo de 4 años, era un maestro curador. Había curado su carrera, ascendiendo de un ambicioso analista a socio junior en una prestigiosa firma de capital privado. Había curado su círculo social, una brillante constelación de prometedores talentos de Madrid, y la había curado a ella, a Sofía, transformando a la brillante y algo ingenua, graduada en Historia del Arte, en la esposa pulcra y elegante que ofrecía cenas impecables. Esta noche era una de esas fiestas. La lista de invitados era reducida, exclusiva. El presidente de la Junta, el señor Ricardo Delgado, y su hija Carla eran los invitados de honor. Sofía revisó su reflejo en el oscuro ventanal de suelo a techo que daba al Parque del Retiro. Las luces de la ciudad brillaban como una alfombra de estrellas caídas. Su mano descansó instintivamente sobre la suave protuberancia de su vientre. Un pequeño y precioso secreto que ella y Ethan planeaban anunciar esta noche. Un hijo, su primer hijo. Era la pieza final y perfecta de su vida perfecta. Todo se ve magnífico como siempre. La voz de Ethan era suave como un whisky de Malta mientras se acercaba por detrás, ajustándose los gemelos. Le besó la mejilla, pero el gesto se sintió distante, ensayado. Últimamente todos sus gestos lo eran. Había estado trabajando hasta tarde, consumido por un masivo acuerdo de adquisición. El acuerdo Delgado, lo llamaba. Afirmaba que los haría ricos, que los establecería de por vida. Sofía entendía la presión, la ambición que ardía en él como una llama piloto. Era parte de lo que la había enamorado. La noche transcurrió sin problemas. Sofía fue una anfitriona amable, riéndose de los chistes secos del señor Delgado y discutiendo la última exposición de arte con Carla. Carla Delgado era todo lo que Sofía no era. Donde Sofía era cálida y accesible, Carla era fría, casi gélida, con una belleza aguda y calculada, y la confianza aburrida del dinero antiguo. Apenas reconoció a Sofía, sus ojos fijos en Ethan la mayor parte de la noche, con una intensidad inquietante.
Sofía lo atribuyó a la admiración de una socia de negocios por su brillante esposo. No podría haber estado más equivocada. Después de que los invitados se fueron, mientras Sofía recogía la última de las copas de cristal, Ethan la detuvo. Él no ayudó. Solo se quedó en el umbral de la cocina, con una expresión ilegible. «Necesitamos hablar», dijo. Las 4 palabras que todo cónyuge teme. Ella sonrió, posando una mano sobre su vientre. «¿Es sobre el anuncio?» Sé que me entristeció un poco que no se lo dijéramos esta noche, pero supongo que esperar al brunch familiar es más. No es sobre el bebé, Sofía. Su voz la interrumpió. Era fría, más fría que el viento de diciembre que azotaba las ventanas. Él la condujo a la sala de estar, la escena de su reciente triunfo, que ahora se sentía como un escenario para una tragedia. Se sentó frente a ella, no a su lado, creando un abismo en el sofá de cuero blanco. «El acuerdo delgado está finalizado», comenzó, su tono como el de un CEO dirigiéndose a una reunión de junta. «Es más que un acuerdo en realidad. Es una fusión, una alineación estratégica de activos y familias». Sofía frunció el ceño, confundida. «Eso es maravilloso, cariño. Sé lo mucho que trabajaste». Él ignoró su elogio. «Ricardo Delgado tiene una condición para hacerme socio pleno, para darme el control del nuevo fondo transatlántico». Hizo una pausa, respirando hondo. «La fusión se extiende a nuestras vidas personales. Él quiere que me case con Carla». El mundo se inclinó. Las luces brillantes de la ciudad exterior se difuminaron en una mancha nauseabunda. Sofía estaba segura de haber oído mal. Soltó una risa pequeña y temblorosa. «Ethan, ¿de qué estás hablando? Ya estás casado conmigo». Él la miró entonces. Realmente la miró. Y por primera vez, ella no vio amor, ni calidez, ni reconocimiento. Solo una resolución, escalofriantemente tranquila. Eso es un problema logístico que necesitamos resolver. Ya le pedí a mi abogado, el señor Hernández, que redacte los papeles. Son muy generosos. ¿Generosos? La palabra fue un susurro ahogado. ¿Los papeles? ¿Me estás dejando? Estoy mejorando, Sofía. Esto es el gran mundo. Eras perfecta para el hombre que fui, pero no eres adecuada para el hombre en el que me voy a convertir. Lo dijo con tanta simplicidad, tan objetivamente, como si estuviera discutiendo una cartera de acciones. Carla entiende el mundo al que me estoy moviendo. Su familia es ese mundo. No es personal. Son negocios. ¿No es personal? Su voz se elevó, teñida de incredulidad y una creciente marea de horror. Estoy esperando a tu hijo, nuestro hijo. ¿Cómo no es eso personal? Él se encogió solo por un segundo. Fue la única grieta en su fachada helada. El niño complica las cosas, lo admito, pero el acuerdo lo refleja. Estarás bien cuidada. Tú y el niño no carecerán de nada. Ni siquiera pudo decir su nombre. Ya no era nuestro hijo. Era el niño. Una complicación. Una partida en un acuerdo. El limón y el romero de la cena de celebración ahora parecían agrios, el sabor a cenizas en su boca. Ella se puso de pie. Sus piernas temblaban. «¡Fuera!», respiró. «Sofía, sé razonable. Este es mi apartamento. ¡Fuera!». Esta vez su voz fue un rugido, un sonido crudo y primario de un mundo desgarrándose. «Hablas de esto como si fuera una transacción. Quieres cambiar a tu esposa y a tu hijo no nato por un modelo mejor, por una cuenta bancaria más grande. No hay nada razonable en eso». Él se puso de pie, alisándose la corbata, su compostura reafirmándose. «Me quedaré en mi club hasta que se hagan los nuevos arreglos. Hernández se pondrá en contacto contigo mañana. No hagas esto más complicado de lo necesario». Caminó hacia la puerta,
sin siquiera mirar hacia atrás. Sus pasos fueron silenciosos sobre la costosa alfombra. La puerta se cerró con un clic, un sonido de absoluta finalidad. Sofía se quedó sola en el centro de su perfecta sala de estar, el silencio resonando en sus oídos. Miró sus manos, todavía agarrando una copa de vino de cristal. Con un grito que era mitad pena, mitad rabia, la arrojó contra la pared. El sonido de cristales rompiéndose, un pálido eco de la ruina en su corazón. La jaula dorada se había agrietado y ella quedó sepultada entre los escombros. ¡Qué momento tan impactante! ¿Qué harías tú en la situación de Sofía? Deja tu opinión en los comentarios. Los días que siguieron fueron un borrón de gris miseria. Ethan fue brutalmente eficiente. En una semana, Sofía recibió los papeles de divorcio. El generoso acuerdo que había mencionado era, en realidad, un insulto envuelto en jerga legal. Era un pago único, suficiente para evitar que quedara en la indigencia, pero supeditado a que firmara un exhaustivo acuerdo de confidencialidad y renunciara a cualquier futura reclamación sobre sus activos, o lo más escalofriante, a cualquier reclamación de paternidad para su hijo. Él estaba tratando de comprar la inexistencia de su propio hijo. Su mundo se encogió. Los amigos que Ethan había curado se desvanecieron como humo. Sus llamadas quedaron sin respuesta. Las invitaciones se agotaron. Ya no era la esposa de una estrella en ascenso. Era un accesorio desechado, una carga social. El ático, una vez símbolo de su éxito, se convirtió en una prisión. Cada objeto, cada obra de arte, era un recuerdo, una mentira. Se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento de una habitación en una parte menos de moda de la ciudad. El alquiler una preocupación constante y amenazante. La noticia del compromiso de Ethan y Carla apareció en las páginas de la sociedad. Una lujosa foto los mostraba riendo en un yate en Marbella, la mano de Carla colocada artísticamente sobre el pecho de Ethan, un diamante del tamaño de un huevo de codorniz brillando en su dedo. El pie de foto los llamaba una pareja de poder y hablaba de la fusión de dos grandes dinastías. Sofía leyó el artículo sentada en el suelo de su nuevo y vacío apartamento, rodeada de cajas de mudanza, y sintió una profunda y devastadora náusea. Su embarazo, una vez fuente de alegría inmaculada, ahora se sentía aterradoramente precario. El estrés estaba pasando factura. Una médica, una mujer amable llamada doctora Torres, le advirtió sobre su presión arterial elevada. Necesitas encontrar un sistema de apoyo, Sofía. El estrés no es bueno para ti ni para el bebé. Pero ¿quién quedaba? Sus padres habían fallecido hacía años, y su único hermano vivía en Australia. Estaba verdadera y completamente sola. El acuerdo de confidencialidad que el abogado de Ethan la había presionado a firmar significaba que ni siquiera podía contar su historia sin arriesgarse a la ruina financiera. Él la había silenciado, la había borrado. Una tarde lluviosa, mientras revisaba papeles viejos para encontrar su currículum, encontró una carpeta de 3 años antes. Estaba llena de investigación sobre una OPA hostil que Ethan había orquestado. Fue su primera gran victoria, la que lo puso en el mapa. La empresa objetivo era Industrias Ruiz. El CEO era un hombre llamado Diego Ruiz. Sofía recordó el nombre. Ethan había hablado de él con una mezcla de miedo y desdén. Ruiz era una leyenda, un multimillonario hecho a sí mismo, despiadado, que había construido su imperio tecnológico desde la nada. Era conocido por su mente brillante y su enfoque sin prisioneros en los negocios.
Ethan había encontrado una laguna, una debilidad en las defensas de Ruiz, y la había explotado sin piedad, lo que llevó a una derrota pública y humillante para Diego Ruiz. Ethan se había jactado durante semanas, llamando a Ruiz un dinosaurio que no pudo adaptarse. Diego Ruiz era, según todos los informes, el primer y más poderoso enemigo que Ethan había tenido. Un destello de una idea, desesperada y a medio formar, brilló en su mente. Era una locura. ¿Qué podría hacer ella? Pero el nombre se le quedó grabado. Diego Ruiz. Su situación financiera se volvió grave. El dinero del acuerdo disminuía, consumido por el alquiler, los honorarios legales y la atención prenatal. Se tragó el orgullo y comenzó a buscar trabajo, pero estar muy embarazada en un mercado laboral competitivo era una realidad brutal. Las puertas se cerraban en su cara, educadamente pero con firmeza. Los rechazos se acumulaban, cada uno una pequeña muerte para su confianza. El punto de inflexión llegó en una fría tarde de noviembre. Salía de una entrevista fallida, con los pies doloridos, cuando lo vio. Ethan salía de un elegante coche negro, abriendo la puerta para Carla. Se dirigían a un restaurante con estrellas Michelin, el mismo donde le había propuesto matrimonio a Sofía. Él se reía, una risa despreocupada y fuerte que ella no había escuchado en años. Él no la vio. Ella era invisible, un fantasma en una acera resbaladiza por la lluvia, viendo su vida pasada desarrollarse como una película en la que ya no participaba. Regresó a su pequeño apartamento. El peso de su fracaso y soledad la oprimía, dificultándole la respiración. Se sentó en la oscuridad, con las manos en el vientre, sintiendo las patadas fuertes y constantes de su hijo. Él era real. Él era lo único real que quedaba, y ella le estaba fallando. Las lágrimas corrían por su rostro. Esto ya no se trataba solo de ella. Tenía que luchar, no por venganza, no por orgullo, sino por su hijo. El nombre volvió a surgir, una pieza de madera a la deriva en un mar tormentoso. Diego Ruiz. No sabía qué diría. No sabía si él la vería. Era un titán, un recluso. ¿Por qué a un hombre como él le importaría la esposa descartada de su antiguo rival? Probablemente se reiría en su cara. Pero, ¿qué otra opción tenía? Había sido empujada al borde del abismo, y no quedaba nada que hacer más que dar un salto de fe ciego y desesperado. Esa noche, aferrándose al viejo archivo de negocios, Sofía Reyes tomó una decisión. Encontraría a Diego Ruiz. No le quedaba nada que perder, y un futuro por el que luchar. ¿Crees que Sofía está tomando la decisión correcta? ¿Realmente un enemigo de su ex esposo la ayudará? Comenta abajo qué piensas. Encontrar a Diego Ruiz fue como intentar encontrar un fantasma. No tenía redes sociales públicas, no concedía entrevistas, y la sede de su empresa era una fortaleza moderna en el distrito financiero. Durante 2 semanas, los esfuerzos de Sofía fueron una serie de callejones sin salida. Los correos electrónicos a su empresa quedaron sin respuesta. Las llamadas fueron desviadas por una falange de asistentes impenetrables. Justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó un pequeño detalle de los viejos archivos de Ethan. Diego Ruiz era un hombre de hábitos. Almorzaba en el mismo restaurante italiano de antaño, Valentis, todos los jueves. No en el comedor principal, sino en un reservado privado y apartado en la parte trasera. Era una apuesta arriesgada, una jugada desesperada. El jueves siguiente, Sofía se puso su único vestido decente que le quedaba, un sencillo vestido cruzado azul marino que se adaptaba a su creciente vientre,
y fue a Valentis. No tenía reserva, pero le dijo al maître que se encontraría con el señor Ruiz. La mirada escéptica del hombre la recorrió, pero algo en su tranquila y férrea desesperación debió de convencerlo. Él la condujo no al reservado trasero, sino a una pequeña mesa cerca del bar, con una vista clara de la entrada del restaurante. «Puede esperar aquí», dijo, su tono sugiriendo que no esperaría mucho. Pasó una hora. Los nervios de Sofía estaban destrozados. Justo cuando estaba a punto de irse, él llegó. Diego Ruiz no era lo que ella esperaba. Era más joven, quizás de unos 40 y pocos, con ojos agudos e inteligentes, del color de las nubes de tormenta. Había hilos de plata en sus sienes que contrastaban con su cabello oscuro. No era guapo de la manera pulcra y convencional de Ethan. Era intenso, irradiaba un aura de poder latente y absoluta seguridad en sí mismo. Se movía con la tranquila confianza de un depredador. Él la vio de inmediato. Su mirada se clavó en la suya desde el otro lado de la habitación, y por un segundo aterrador se sintió completamente expuesta. Toda su historia de vida al descubierto bajo su escrutinio. No mostró sorpresa, solo un destello de fría curiosidad. Cambió de rumbo, caminando directamente a su mesa en lugar de a su habitual reservado. «Señora Morales», dijo. No fue una pregunta. Su voz era profunda, resonante y desprovista de calidez. «Tiene 10 minutos. Mi almuerzo espera». El discurso cuidadosamente ensayado de Sofía se evaporó. «Mi nombre es Sofía Reyes ahora», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Ethan y yo estamos divorciados». Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios, desapareciendo tan rápido como apareció. «Lo sé. Me encargo de conocer los asuntos de mi enemigo, y Ethan Morales sigue siendo, en gran medida, mi enemigo. ¿Qué quiere, señorita Reyes?» Ella respiró hondo. «Quiero destruirlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La expresión de Diego no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, un brillo de interés en sus profundidades. Apartó la silla frente a ella y se sentó, juntando las yemas de sus dedos sobre la mesa. Un objetivo admirable, pero la venganza es un lujo. ¿Qué te hace pensar que puedes permitírtela? Tengo algo que él quiere mantener oculto, algo por lo que me pagó para que olvidara. Su mano fue a su estómago. «Estoy embarazada de su hijo». La mirada de Diego bajó a su vientre y luego volvió a su rostro. Estuvo en silencio por un largo momento, procesando, calculando. «El acuerdo de confidencialidad», afirmó. «Compró tu silencio y desheredó a su propio hijo antes de que naciera. Con clase». La palabra estaba cargada de un sarcasmo espeso y mordaz. «Así que quieres que financie tu batalla legal. Romper el acuerdo, demandar por paternidad, arrastrar su nombre por el barro. Es complicado y caro». «No», dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. El plan se estaba formando incluso mientras hablaba. «Eso no es suficiente. Una demanda es solo por dinero. Él lo pagaría. La familia de Carla lo pagaría. No le dolería, en realidad. Quiero quitarle lo único que cree que no puede perder: su legado». Diego se inclinó hacia adelante, su interés ahora completamente capturado. «Continúa. Él no ve a este bebé como un hijo. Lo ve como una amenaza, un cabo suelto, una mancha en su nueva vida perfecta. Quiero convertir ese cabo suelto en un monumento a su fracaso». Su voz se hizo más fuerte, alimentada por meses de dolor y rabia. «Quiero que mi hijo crezca con todo lo que Ethan codicia: poder, influencia, un nombre mejor. Quiero que algún día mire a mi hijo
y no vea un problema que pagó, sino el imperio que desechó. Quiero que me ayudes a hacer eso. La audacia de su propuesta quedó suspendida en el aire. Le estaba pidiendo al empresario más despiadado del mundo que invirtiera en un bebé, que jugara el juego largo de la venganza. Diego Ruiz la miró fijamente, su rostro una máscara de piedra. Ella esperaba que se riera, que la llamara loca, que la despidiera y se fuera. En cambio, hizo una sola pregunta, en voz baja. ¿Por qué yo? Porque tú entiendes, respondió sin dudar. Entiendes lo que se siente que te quiten algo que construiste por su culpa. Él no solo te ganó en un negocio, te humilló, robó el legado de tu empresa. Te ofrezco la oportunidad de robar el suyo. Él estuvo en silencio durante lo que pareció una eternidad. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de la conversación en el restaurante se desvanecieron en el fondo. Solo quedaba el tenso espacio entre ellos, cargado de historia tácita y un enemigo compartido. Finalmente, habló. Esto no es una simple inversión, señorita Reyes. Este sería un contrato vinculante a largo plazo. Mi participación vendría con condiciones estrictas. Entiendo. No entiendes, dijo él bruscamente. Todavía no. Si hago esto, tu hijo será criado bajo mi protección. Tendrá mis recursos, mi guía, mi nombre si es necesario. Pero a cambio, tendré voz en su vida, su educación, su crianza. No financiaré un arma. Criaré a un sucesor, y Ethan Morales no tendrá parte en ello. Nunca. Tendrías que cortar ese lazo, legal e irrevocablemente. ¿Puedes hacerlo? Era un pacto con el diablo. Ella estaría cambiando el control de un hombre poderoso por el de otro. Pero mirándola a los ojos intensos e inquebrantables de Diego Ruiz, vio una diferencia crucial. La ambición de Ethan era para sí mismo. La de Diego era para su legado. Él no ofrecía caridad. Ofrecía una asociación, aunque aterradoramente desigual. Le ofrecía a su hijo un futuro, un escudo, una espada. Sí, dijo Sofía, su voz clara y firme. Él ya cortó el lazo. Solo lo estoy reconociendo. Diego Ruiz asintió lentamente. Se puso de pie, imponente sobre la mesa. Mi abogado personal, un hombre llamado Jorge Pérez, se pondrá en contacto contigo esta tarde. Él se encargará de todo. El acuerdo de confidencialidad será anulado. Mi equipo legal se asegurará de eso. Serás trasladada a una residencia segura. Todos tus gastos médicos y de manutención son ahora mi preocupación. No hables con él, ni con nadie asociado con él. A partir de este momento, solo hablas conmigo o con el señor Pérez. Colocó una tarjeta de presentación negra sobre la mesa. Contenía solo un nombre y un número de teléfono privado. Bienvenida a Industrias Ruiz, señorita Reyes, dijo, la esquina de su boca curvándose en esa sonrisa fugaz y peligrosa. La división de activos a largo plazo. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más, dejando a Sofía sola en la mesa, su corazón golpeándole el pecho. Acababa de hacer un trato con el diablo, pero por primera vez en meses sintió un atisbo de esperanza. No solo había saltado al abismo, había encontrado a alguien esperándola al fondo para atraparla. El juego había cambiado. ¿Qué te parece este giro de los acontecimientos? ¿Crees que Sofía ha hecho lo correcto al aliarse con el enemigo de Ethan? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La eficiencia del mundo de Diego Ruiz era impresionante. A las pocas horas de su reunión, Jorge Pérez, un abogado agudo y sensato de unos 60 años, se había puesto en contacto con ella.
A la mañana siguiente, los transportistas estaban en su pequeño apartamento. Sofía fue reubicada en una hermosa y apartada casa adosada en el barrio de Salamanca, propiedad de una empresa fantasma que se remontaba a Industrias Ruiz. Era elegante, completamente amueblada y, como pronto descubrió, equipada con un sistema de seguridad de última generación. No era solo un hogar, era una fortaleza. Su vida se transformó de la noche a la mañana. Un obstetra privado especializado en embarazos de alto riesgo se hizo cargo de su atención. Una nutricionista planificó sus comidas. Tenía un coche y un chofer a su disposición. El aplastante peso de la ansiedad financiera se desvaneció, reemplazado por una extraña y desorientadora sensación de seguridad. Era una jaula dorada, pero esta vez los barrotes estaban destinados a protegerla, no a aprisionarla. El propio Diego siguió siendo una presencia distante y poderosa. No la visitaba a menudo en las primeras semanas, gestionando todo a través de su personal. Sin embargo, su influencia estaba en todas partes. Una colección de libros de historia del arte, su materia favorita, apareció en los estantes de la biblioteca. La despensa estaba llena de la marca específica de té de manzanilla que le gustaba. La estaba observando, aprendiendo sobre ella a distancia, con la misma meticulosa atención al detalle que aplicaba a sus negocios. Sus interacciones eran breves y formales, casi como controles de negocios. La llamaba una vez a la semana. «¿Cómo te sientes, Sofía?», preguntaba, su tono siempre cortés pero distante. «El personal está atendiendo tus necesidades, ¿verdad? ¿Estás cómoda?». Nunca mencionó a Ethan. Nunca habló de venganza. Trató su situación como un proyecto, una inversión de alto riesgo que gestionaba cuidadosamente. Sofía entendía el arreglo. Él no era su amigo, era su mecenas, su protector. Y ella era el recipiente de su estrategia a largo plazo. La primera grieta en su exterior formal apareció aproximadamente un mes después de que se mudó. Sofía estaba en la habitación del bebé, que había sido diseñada según sus especificaciones exactas, montando un pequeño móvil de madera a mano. Estaba tan absorta en su tarea que no lo escuchó entrar. El manual de instrucciones dice que esa pieza debe ir en la parte inferior. Ella saltó, sobresaltada. Diego estaba de pie en el umbral, sosteniendo un grueso archivo. Vestía un sencillo suéter oscuro y pantalones, pareciendo menos un titán corporativo y más un hombre corriente. «¿Leíste el manual?», preguntó ella sorprendida. «Siempre investigo», respondió él, entrando en la habitación. Miró a su alrededor, su mirada deteniéndose en la cuna, el cambiador, los colores suaves y neutros que ella había elegido. «Es una buena habitación, tranquila». Se acercó y miró el móvil a medio terminar. Sin preguntar, cogió una pequeña estrella de madera y la pieza con la que ella había estado luchando. Sus manos grandes y capaces lo hicieron rápidamente, encajando las piezas con facilidad. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó ella. Una sombra cruzó su rostro, un destello de un dolor profundo y antiguo. «Tuve un hijo», dijo, su voz de repente tranquila, despojada de su autoridad habitual. «Se llamaba Hugo. Habría cumplido 12 años este año». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué pasó?», susurró. «Un defecto cardíaco congénito. El médico dijo que fue un milagro que viviera hasta los 5 años. Le encantaba construir cosas». Dejó el móvil terminado con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. «Mi esposa no pudo recuperarse de ello. Nuestro matrimonio no sobrevivió». En ese momento, ya no era Diego Ruiz, el multimillonario despiadado.
Era un padre que había perdido a su hijo, un hombre que entendía el duelo. Sofía de repente comprendió que su motivación no era solo la venganza contra Ethan. Se trataba de algo más profundo, algo roto dentro de él que estaba tratando de reparar. No solo estaba criando a un sucesor, estaba tratando de llenar un vacío que se había grabado en su alma. «Lo siento mucho, Diego», dijo ella suavemente. Él solo asintió, todavía de espaldas a ella. Después de un momento de pesado silencio, recuperó la compostura. El muro volvió a levantarse. «Pérez ha invalidado con éxito tu acuerdo de confidencialidad», dijo, su voz volviendo a su tono habitual de negocios. Argumentó que fue firmado bajo coacción y sus cláusulas relativas al niño eran inaplicables por motivos de orden público. «Eres libre». La noticia era monumental, pero se sentía secundaria a la intimidad dolorosa del momento que acababa de pasar. Mientras tanto, la boda de Ethan y Carla fue el evento de la temporada. Las fotos se publicaron por todas partes. La suntuosa ceremonia en un castillo francés, el vestido de diseñador, los invitados famosos. En una entrevista con una revista de lujo, Ethan habló con entusiasmo de su nueva vida. Cuando se le preguntó sobre los hijos, sonrió suavemente y dijo: «Carla y yo estamos centrados en construir nuestro imperio ahora mismo. Un legado viene después. Primero hay que construir los cimientos». Las palabras fueron un repudio público, una negación final y tajante del hijo que Sofía llevaba. Pero en lugar del dolor agudo que esperaba, Sofía sintió una extraña sensación de paz. Ethan estaba construyendo una base de mentiras y ambición. Ella, con la ayuda de Diego, estaba construyendo algo real. A medida que se acercaba su fecha de parto, las visitas de Diego se hicieron más frecuentes. Se sentaba con ella en la biblioteca, sin hablar mucho, pero simplemente compartiendo el espacio tranquilo. Le traía revistas de negocios, marcando artículos que creía que le interesarían, y a veces discutían las tendencias del mercado o las nuevas tecnologías. La estaba probando. Se dio cuenta, evaluando su inteligencia, su perspectiva. No solo la estaba protegiendo, la estaba preparando sutilmente. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Una tarde, mientras luchaba por levantarse de un sillón profundo, él estuvo allí en un instante, ofreciéndole una mano. Su tacto era fuerte y firme. «Gracias», dijo ella. «Las últimas semanas son las más difíciles», afirmó. Su conocimiento una vez más la sorprendió. «Estás muy bien informado», comentó ella. «Te lo dije», dijo él, sus ojos encontrándose con los suyos. Y esta vez, la mirada no era la de un estratega o un padre afligido, sino algo más cálido. «Siempre investigo, en la seguridad de la fortaleza que Diego había construido, rodeada por el suave zumbido de su protección». Sofía se dio cuenta de que su vida estaba comenzando de nuevo. El bebé dentro de ella no era un símbolo de lo que había perdido, sino la piedra angular de un futuro que nunca había imaginado, y el hombre que había hecho todo posible se estaba convirtiendo en mucho más que un aliado. La historia y cómo está tomando un giro inesperado. ¿Crees que entre Sofía y Diego podrían hacer algo más que una alianza? Deja tus comentarios. El nacimiento de su hijo fue a la vez aterrador y trascendente. Ocurrió en la noche, una carrera repentina y urgente al hospital. El sistema de Diego funcionó sin fallos. El coche esperaba. La doctora Torres fue alertada. Una suite privada en la mejor sala de maternidad de la ciudad estaba preparada. Diego estaba allí, no en la sala de espera,
sino justo afuera de su puerta, un guardián silencioso e imponente. Él había insistido. «Nadie pasa por esa puerta sin mi permiso», le había dicho al jefe de seguridad del hospital. Estaba protegiendo su activo. Después de 12 horas de agotador trabajo de parto, Leo Reyes nació. Era pequeño, perfecto, con un mechón de cabello oscuro y los ojos castaños profundos de su madre. Cuando la enfermera lo colocó en los brazos de Sofía, los últimos vestigios de su antigua vida, del dolor y la traición, se derritieron, reemplazados por un amor feroz y que lo consumía todo. Este diminuto y vulnerable ser humano era su mundo ahora. Unas horas más tarde, una enfermera le dijo que tenía un visitante. Diego entró en la habitación con una vacilación inusual. Se había cambiado el traje por una camisa gris suave. Sostenía una pequeña caja torpemente envuelta. No estaba seguro de cuál era el protocolo, dijo, su voz más suave de lo que ella nunca la había escuchado. «El protocolo es que lo sostengas», dijo Sofía. Su voz temblaba de emoción. Con cuidado, pasó al bebé dormido de sus brazos a los de él. Diego se puso rígido al principio, sus brazos tensos mientras tomaba el pequeño bulto. Pero al mirar el rostro de Leo, algo dentro de él se rompió visiblemente. La tensión abandonó sus hombros. Su expresión, generalmente tan contenida y severa, se suavizó hasta convertirse en una de absoluta maravilla. Tocó suavemente la mejilla del bebé con un dedo, sus movimientos llenos de una reverencia que ella nunca había visto en él. «Es perfecto», susurró Diego, con las palabras ahogadas en su garganta. En ese momento, Sofía vio la devastadora profundidad de su dolor pasado y el inmenso y aterrador poder de su esperanza para el futuro. Esto ya no se trataba de un activo, esto ya no se trataba de venganza, esto se trataba de un corazón roto, encontrando una razón para volver a latir. Leo no era un peón en un juego contra Ethan, era una segunda oportunidad para Diego. Sostuvo a Leo durante casi una hora, meciéndolo suavemente cuando se movía. Sus ojos nunca se apartaron del rostro del bebé. El vínculo se forjó allí mismo, en la estéril quietud de la habitación del hospital. Un juramento silencioso pasando entre el multimillonario, el bebé y la nueva madre. La noticia del nacimiento se extendió, como Diego sabía que lo haría. 2 días después, un enorme ramo de ostentosas e impersonales lilas blancas llegó al hospital. La tarjeta decía simplemente: «Felicidades, E.M.». Diego, que estaba allí cuando llegaron las flores, recogió la tarjeta. Su mandíbula se tensó. Sin decir una palabra, tomó el jarrón entero, lo llevó por el pasillo hasta un conducto de eliminación y lo vació. «Él no tiene derecho a hacer eso», dijo Diego, su voz un gruñido bajo mientras regresaba a la habitación. «No tiene derecho a hacer un gesto simbólico y sentirse absuelto. Renunció a sus derechos el día que eligió a Carla Delgado antes que a su propio hijo. Su protección era feroz, absoluta. Fue en ese momento que Sofía tomó una decisión. Fue audaz, definitiva, y sabía que era correcta. «Necesito hablar con Jorge Pérez», le dijo a Diego. «Hay algo que necesito hacer». Al día siguiente, Pérez llegó al hospital con una pila de documentos. Diego estaba allí, de pie junto a la ventana, un observador silencioso. Sofía, con Leo durmiendo en una cuna junto a su cama, firmó los papeles. Estaba solicitando oficialmente al tribunal que nombrara a Diego Ruiz como tutor legal de Leo, dándole plenos derechos y responsabilidades parentales, y estaba cambiando el nombre de su hijo. Ya no sería Leo Reyes, sería Leo Ruiz.
Diego se giró de la ventana, su expresión indescifrable. ¿Estás segura, Sofía? Esto es permanente. Esto me otorga autoridad legal sobre tu hijo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, dijo ella, encontrando su intensa mirada. Un padre no se trata de biología, Diego, se trata de presentarse. Tú te presentaste. Estuviste allí cuando tomó su primer aliento, lo protegiste antes de que naciera. Su nombre debe ser el nombre del hombre que lo criará, que lo amará. Su nombre debe ser Ruiz. Un silencio profundo y pesado llenó la habitación. Diego caminó hacia la cuna y miró al niño dormido que ahora llevaba su nombre. Se agachó. Su mano se mantuvo suspendida por un momento, antes de que la colocara suavemente sobre el pecho del bebé, como haciendo un juramento solemne. Cuando finalmente miró a Sofía, había lágrimas brillando en sus ojos. La máscara se había ido. El titán se había ido. Solo quedaba un hombre, humillado y abrumado por un regalo que pensó que nunca volvería a recibir. «Gracias», dijo, su voz espesa con una emoción tan cruda que hizo que los ojos de Sofía también se llenaran de lágrimas. El proceso legal fue rápido y discreto. Como Ethan ya había renunciado a sus reclamos de paternidad en el acuerdo de divorcio original, no tenía capacidad legal para oponerse, incluso si se hubiera enterado. El ejército de abogados de Diego se aseguró de que los procedimientos fueran sellados y privados. El certificado de nacimiento de Leo Ruiz fue emitido, listando a Sofía Reyes como madre y a Diego Ruiz como padre. El pasado fue borrado oficialmente. Un nuevo legado había comenzado. Pasaron 5 años. La vida en la casa adosada era una tranquila sinfonía de felicidad. Leo Ruiz era un niño brillante y enérgico, con la aguda inteligencia de Diego y el corazón cálido y amable de Sofía. Era el centro de su universo. Diego era una revelación como padre. No era una figura distante que firmaba cheques. Estaba profunda y activamente involucrado. Estaba allí para cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir, cada reunión de padres y maestros. Le enseñó a Leo a construir complejas estructuras de Lego, explicándole los principios de la ingeniería de una manera que un niño de 5 años podía entender. Le enseñó a jugar al ajedrez, celebrando el primer jaque mate de Leo contra él, con una orgullosa y fuerte carcajada que resonaba en la casa. Para Leo, Diego era simplemente papá. No tenía conocimiento de Ethan Morales. Las pocas veces que se mencionó su parentesco, Sofía y Diego respondieron de forma sencilla y honesta. «Tu papá es el hombre que te ama y te cría», solía decir Sofía. Y Leo, que nunca había conocido un momento sin el amor inquebrantable de Diego, lo aceptó sin preguntar. La relación entre Sofía y Diego también había evolucionado. El contrato formal se había disuelto lentamente, reemplazado por una asociación profunda y tácita. Eran un equipo, copadres, unidos en su amor por Leo. Las tranquilas tardes en la biblioteca continuaron, pero ahora sus conversaciones no eran sobre negocios, sino sobre el día de Leo en la escuela, sobre sus esperanzas para su futuro. Un afecto genuino y un profundo respeto habían crecido entre ellos, un lazo forjado en un propósito compartido y una tranquila comprensión. Eran una familia en todos los sentidos de la palabra. Mientras su mundo florecía, el imperio de Ethan Morales comenzaba a desmoronarse. Su matrimonio con Carla era una prisión dorada. Era una asociación basada en activos y apariencias, desprovista de calidez o conexión genuina. Carla era exigente y fría, y su padre, Ricardo Delgado,
Trataba a Ethan menos como un yerno y más como un empleado de alto rendimiento, pero, en última instancia, desechable. El acuerdo delgado por el que Ethan había sacrificado todo lo había hecho rico, pero también le había puesto una correa al cuello. Tenía el dinero, pero no tenía poder real. La última palabra siempre le correspondía a Ricardo. Las decisiones de negocios de Ethan se volvieron imprudentes. Impulsado por una necesidad desesperada de demostrar que era más que el títere de los Delgado, invirtió dinero en una serie de proyectos de alto riesgo y alto perfil sin la base sólida de su antigua firma o la cautelosa sabiduría de sus antiguos socios. Todo era pompa, sin sustancia. Diego Ruiz, desde las tranquilas sombras de su propio imperio, observó y esperó. Nunca hizo un movimiento directo contra Ethan. No lo necesitaba. En cambio, realizó inversiones estratégicas en empresas que competían con los nuevos proyectos de Ethan. Donde Ethan construía sobre la publicidad, Diego construía sobre la innovación y la estabilidad. Mientras la startup tecnológica de Ethan quemaba efectivo con fiestas lujosas y campañas de marketing, la de Diego desarrollaba discretamente un producto superior que dejaba obsoleto el de Ethan antes de su lanzamiento. Uno por uno, los proyectos de Ethan fallaron, luego fracasaron. La prensa financiera, que una vez había elogiado a Ethan como un visionario, comenzó a volverse en su contra. Lo llamaron impulsivo, un éxito de una sola vez que había perdido su toque. Los susurros se hicieron más fuertes. El dinero de los Delgado era lo único que lo mantenía a flote. El golpe final llegó en forma de un colapso del mercado que expuso los cimientos débiles de los proyectos de Ethan. Estaban apalancados hasta el límite, construidos sobre deuda y especulación. A medida que el mercado se desplomaba, implosionaron espectacularmente. Ricardo Delgado, un hombre que detestaba el fracaso por encima de todo, cortó sus pérdidas y a su yerno. Retiró toda la financiación, declarando públicamente que su empresa estaba rompiendo lazos con todos los activos no rentables. Ethan estaba arruinado. Carla solicitó el divorcio al día siguiente. Su separación fue tan fría y transaccional como lo había sido su matrimonio. Ella se quedó con las casas, los coches, la colección de arte. Él se quedó con una montaña de deudas y una reputación hecha jirones. La pareja de poder ya no existía. El hombre que había vendido su alma por un asiento en la mesa había sido expulsado sin ceremonias y se había quedado sin nada. Terminó en un pequeño apartamento alquilado, una pálida sombra del ático que una vez compartió con Sofía. Los trajes a medida fueron reemplazados por ropa barata. El coche con chofer se había ido, reemplazado por el metro. Era un fantasma, rondando la ciudad, que una vez fue su reino. Fue en este estado de desesperación y amarga soledad que sus pensamientos se dirigieron, por primera vez en años, al hijo que había descartado. No pensó en él con amor o arrepentimiento, sino con una comprensión depredadora. El niño era su último activo restante, su única conexión con un mundo de riqueza y poder. Era un billete de lotería que Ethan había tirado, y ahora estaba desesperado por recuperarlo. Ethan comenzó su campaña desde el fondo de un vaso de whisky, en un apartamento abarrotado y sin alma que olía a aire viciado y arrepentimiento. La ciudad que una vez se había inclinado ante él, ahora se sentía ajena y hostil. Era un rey en el exilio, despojado de su reino, su reina y su tesorería. Fue en este estado de amarga soledad
que sus pensamientos, como buitres que rodean un cadáver, se volvieron hacia el hijo que había echado a un lado. No pensó en él con el anhelo de un padre, sino con la fría calculación de un jugador arruinado que busca una última ficha extraviada. Era un hecho biológico, un cabo suelto, y Ethan tenía la intención de tirar de él hasta que todo el tapiz de la vida de su enemigo se deshiciera. Contrató a un investigador privado de bajo coste, un hombre cuyos ojos cansados y traje barato reflejaban la propia caída en desgracia de Ethan. Semanas después, llegó un delgado sobre Manila. Dentro había fotografías granuladas y un informe de 2 páginas. Las manos de Ethan temblaron mientras miraba las fotos. Un niño pequeño, de pelo oscuro, en un columpio, riendo con la cabeza echada hacia atrás. El mismo niño sobre los hombros de un hombre, sus pequeñas manos agarrando el cabello del hombre. El hombre era Diego Ruiz. El informe fue contundente. Sujeto, Leo Ruiz, hijo legalmente adoptado de Diego Ruiz. Madre, Sofía Reyes. Todos los registros oficiales nombran a Ruiz como el padre. El sujeto asiste al prestigioso Colegio Dalton. Reside a tiempo completo en la residencia de Ruiz, en el barrio de Salamanca. La noticia no solo golpeó a Ethan, lo vació. Ruiz, de todos los hombres del mundo, era su mayor rival, su némesis. La humillación era un ácido físico en su estómago. Diego no solo había ganado en la sala de juntas, había organizado un golpe de estado en el único área de la vida de Ethan que él consideraba irrelevante. Había tomado a su heredero biológico y lo estaba criando como propio. Una nueva ola de rabia, potente y pura, eliminó parte de la desesperación. Esto no era una derrota, era una transgresión intolerable, y en ella vio un atisbo de luz, un camino de regreso, no a la paternidad, sino a la relevancia. No reclamaría un hijo, reclamaría un activo. La citación legal llegó en una clara tarde de otoño, entregada por un mensajero a la casa adosada. Era un paquete grueso e intimidante, y Sofía sintió un escalofrío de terror helado en el momento en que vio el nombre del remitente en la dirección de retorno. El pasado que había enterrado con tanto cuidado estaba tratando de salir a la luz. Sus manos temblaron al abrirlo. La densa jerga legal nadaba ante sus ojos. Petición para establecer paternidad. Moción de custodia. Angustia emocional. Estaba de pie en el vestíbulo, los papeles apretados en la mano, cuando Diego llegó a casa. Él vio su rostro pálido y los documentos que sostenía, y la calidez en sus ojos se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una calma glacial que era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. Le quitó los papeles, su mirada escaneando las páginas con eficiencia letal. «No se acercará a 100 metros de ese niño», dijo Diego, su voz un zumbido bajo y peligroso. El aire en el gran vestíbulo de repente se sintió denso, cargado. «Esto no es una negociación, Sofía. Esto es una guerra, y él ha elegido una batalla que no puede ganar». Esa noche, después de que Leo se durmió, se sentaron en la biblioteca. Un fuego crepitaba en la chimenea, pero hizo poco para disipar el frío que se había instalado entre ellos. El miedo de Sofía era algo palpable, un fantasma de la mujer indefensa que una vez fue. «¿Qué pasa si gana, Diego?», susurró. «Es su padre biológico. ¿Qué pensará un juez?». Diego se movió de su silla para sentarse en el otomán frente a ella, tomando ambas manos frías entre las suyas. «Mírame», ordenó suavemente. Ella se encontró con su mirada, y en sus ojos tormentosos no vio ni una pizca de duda.
solo absoluta resolución. Él no es el padre de Leo. Es un donante genético. Un padre es el que lee. Donde viven los monstruos por centésima vez, hasta que se lo sabe de memoria. Un padre es el que construye un fuerte de almohadas en la sala de estar en un sábado lluvioso. Un padre es el que enseña a su hijo que la integridad vale más que cualquier cartera de acciones. Ese somos tú y yo. Esa es esta familia. La ley, al final, protege a la familia. Quemaré toda mi fortuna hasta los cimientos para demostrar eso, si es necesario. Su convicción fue un escudo, y ella sintió que su propia fuerza regresaba, fortificándose alrededor de la suya. Eran un frente unido. La batalla se acercaba, pero la enfrentarían juntos. ¿Qué opinas de la estrategia de Diego? ¿Crees que la biología puede pesar más que el amor en un tribunal? Dinos tu opinión ahora mismo. La confrontación tuvo lugar en la estéril sala de conferencias del bufete de abogados de Jorge Pérez, un territorio neutral que se sentía más como una zona desmilitarizada. La vasta mesa de caoba era un abismo entre dos mundos. A un lado se sentó Ethan, con aspecto delgado y demacrado. Su traje, una vez un símbolo de su poder, ahora parecía colgar de su cuerpo, un disfraz de una vida que ya no vivía. Al otro lado se sentaron Diego y Sofía. Eran un retrato de tranquila solidaridad. Diego, con un traje de carbón perfectamente hecho a medida, era la encarnación del poder controlado. Sofía, sentada a su lado, ya no era la mujer frágil que Ethan había descartado. Estaba serena y tranquila, su mirada fría e inquebrantable. Ethan, a instancias de su abogado, intentó apelar a Sofía primero. Se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de arrepentimiento hueco y ensayado. Sofía, sé que no merezco el perdón, comenzó, su voz suave y sincera. Fui un tonto, ambicioso, arrogante. Deseché lo único que importaba. No ha pasado un día en 5 años en el que no haya pensado en ti. En nuestro hijo. No quiero interrumpir su vida. Solo quiero una oportunidad de conocerlo, de ser su padre, de la forma más pequeña que me permitas. Sofía escuchó sin expresión. Cuando terminó, el silencio se alargó. No parecía enfadada. Parecía casi clínica, como una doctora examinando una muestra. Has tenido más de 1800 días para pensar en él, Ethan, dijo, su voz clara e uniforme, atravesando su actuación. Sin embargo, tu primer contacto fue una citación legal. No quieres conocerlo. Quieres usarlo. No pensaste en él cuando estabas en yates en Mónaco. Pensaste en él cuando estabas solo en un apartamento alquilado. Él no es un premio de consolación por la vida que perdiste. La máscara de arrepentimiento de Ethan se agrietó. Su rostro se endureció con resentimiento. Volvió su veneno hacia Diego. Esto es cosa tuya, ¿verdad? ¿Todavía amargado por esa adquisición? Esta es la venganza definitiva, ¿no? Criar a mi hijo para que me odie, convertirlo en uno de tus activos. Bueno, no funcionará. Es mi sangre. Ningún tribunal lo negará. Diego, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante, colocando sus manos planas sobre la mesa. No levantó la voz. Sin embargo, bajó una octava, llenando la habitación con una autoridad escalofriante que hizo que Ethan se encogiera. Déjame ser muy claro, Morales, comenzó Diego, su mirada clavando a Ethan en su asiento. La sangre no es una credencial. La ley no está de tu lado. La ley está del lado del hombre que pagó las vitaminas prenatales cuando tú te negaste. Del hombre que sostuvo la mano de su madre durante 12 horas de parto
mientras tú cerrabas un trato. La ley está del lado del hombre que estuvo allí para la primera fiebre, el primer paso, la primera palabra. El hombre que le enseñó a montar en bicicleta y le puso una tirita en la rodilla después de que se cayó. El hombre que lo abraza después de una pesadilla y le asegura que no hay monstruos debajo de la cama. La voz de Diego se volvió más fría, más precisa con cada palabra. La ley está del lado del Padre, y ese hombre soy yo. Deslizó un grueso archivo encuadernado en cuero sobre la mesa. Aterrizó frente a Ethan con un golpe suave y definitivo. Esta es nuestra respuesta a tu frívola demanda. Contiene la declaración jurada firmada de tu antiguo abogado, detallando la renuncia a la paternidad que insististe en firmar. Contiene registros financieros que prueban que nunca has contribuido con un solo dólar al bienestar de tu hijo. Contiene una copia del certificado de nacimiento de Leo, nombrándome legalmente como su padre. Y mi favorito personal. Los labios de Diego se curvaron en una sonrisa depredadora. Una evaluación psiquiátrica completa que mi equipo ha encargado. Te pintará como un individuo narcisista e inestable, con un historial de relaciones transaccionales, intentando extorsionar a una familia adinerada por desesperación financiera. No solo perderás este caso, Ethan. Serás crucificado pública y permanentemente. El rostro de Ethan se puso pálido. Abrió el archivo, sus manos temblando mientras veía la montaña de evidencia meticulosamente organizada en su contra. Estaba en jaque mate, total, irrevocablemente. ¿Qué quieres? Finalmente ahogó, las palabras un susurro roto. Quiero que desaparezcas, dijo Diego. Retirarás esta demanda. Firmarás un documento legalmente vinculante, renunciando a toda y cualquier reclamación sobre Leo, ahora y por toda la eternidad. Nunca más intentarás contactar a Sofía o a mi hijo. A cambio, Diego se reclinó, la imagen del poder magnánimo. No entregaré estos documentos a la prensa, y me aseguraré anónimamente de que tus deudas comerciales pendientes sean saldadas. No hago esto por ti. Hago esto para que mi hijo nunca tenga que leer sobre el patético hombre que donó su ADN y luego trató de volver cuando se declaró en bancarrota. Fue el golpe final y aplastante, el acto supremo de dominio. Diego no solo lo estaba derrotando, lo estaba borrando, comprando su silencio permanente con la misma crueldad transaccional que Ethan había mostrado una vez a Sofía. Ethan se sentó allí, un hombre roto en un traje prestado. El peso de cada mala decisión que había tomado se estrelló contra él. Había perdido su carrera, su esposa, su fortuna. Y ahora su última y desesperada apuesta había fallado. Miró a Sofía por última vez, quizás buscando un destello de la mujer con la que se había casado, pero ella se había ido. En su lugar estaba una extraña, fuerte y serena, su mano descansando cómodamente en el brazo de Diego. Eran una fortaleza impenetrable, una familia. Él era el fantasma fuera de las puertas. Con una mano temblorosa, Ethan tomó el bolígrafo y firmó su nombre, cortando el último y más delgado hilo que lo conectaba con una vida de significado. Salió de la oficina y se adentró en las anónimas calles de la ciudad. No miró hacia atrás. Era un fantasma de un hombre que había cambiado su alma por un imperio y se quedó sin ninguno de los dos. De vuelta en la sala de conferencias, se produjo un profundo silencio. Sofía dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La tensión de 5 años finalmente se liberó de sus hombros. Miró a Diego, su corazón lleno de un sentimiento que había estado creciendo durante años, un sentimiento de gratitud, respeto
y un amor profundo y constante. Se acabó, dijo él suavemente, su mano cubriendo la de ella, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos. Se ha ido. Gracias, Diego, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Por todo. Él se volvió hacia ella. Su intensa mirada se suavizó en algo cálido y vulnerable. Yo debería agradecerte a ti, Sofía, a ti y a Leo. Me devolvieron una vida que pensé que había perdido para siempre. En ese momento, la última pretensión de su acuerdo original se disolvió en polvo. No eran solo socios o copadres. Eran dos almas que se habían encontrado en los escombros de la traición y habían construido algo más fuerte y real que cualquier cosa que hubieran conocido. Su verdadera victoria no fue la destrucción de Ethan, sino su propia hermosa creación. Una familia forjada no por sangre, sino por elección, por lealtad y por un amor que había surgido improbable y magníficamente de las cenizas. Y así, Ethan Morales se desvaneció. Una nota a pie de página en la historia del hijo que nunca conoció. La ironía final es que en su desesperada búsqueda de un legado construido sobre la riqueza y el estatus, perdió el único legado verdadero que una persona puede tener. Aprendió por las malas que un padre no se hace por un momento de biología, sino por toda una vida de elecciones. La elección de presentarse, la elección de proteger, la elección de amar. La historia de Sofía, Diego y Leo es un poderoso testimonio de la idea de que nuestras verdaderas familias son las que construimos, no necesariamente aquellas en las que nacemos. Muestra que a veces, las traiciones más profundas pueden conducir a las bendiciones más inesperadas, y que la mejor venganza no es la ruina, sino una vida vivida maravillosamente sin la persona que te hizo daño. ¿Qué piensas? ¿La estrategia a largo plazo de Diego fue un acto perfecto de justicia? ¿O se excedió en sus límites? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, haz clic en el botón Me gusta. Compártela con alguien que ame una historia de triunfo sobre la traición. Y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real, como este. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas increíbles historias.